ahora tengo también el gusto de presentar a don Francisco Arriero Ranz, otro gran especialista en la materia que nos ocupa. Es también doctor en Historia Contemporánea, es profesor de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Alcalá de Henares. Se define como un estudioso de la participación de las mujeres en el movimiento antifranquista y específicamente sobre el papel de muchas de estas mujeres en la construcción del feminismo en el tardofranquismo y en la transición. Aparte de otros muchos estudios y trabajos, es autor de un libro interesantísimo, porque además es un tema muy poquito estudiado, que es sobre el movimiento democrático de mujeres impulsado por el Partido Comunista de España en los años 1965 a 1985. Y, al hilo un poco de su especialidad, nos va a hablar ahora del laberinto de la identidad, ser comunistas y feministas en el tardofranquismo y en la transición. Muchas gracias, don Francisco. Tiene usted la palabra. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a la organización por este esfuerzo inmenso, ¿no?, en estos tiempos de pandemia. Realmente es increíble lo que han logrado Asun, Esteban, Mateo y todos los que estáis detrás de esta organización. Y para mí es un placer estar hoy aquí, 14 de abril, ¿no?, en esta fecha tan emblemática, y compartir mesa con la profesora Rosario Ruiz Franco, participar también junto a María Jesús Díez, que modera esta sesión. Y, por tanto, simplemente eso, resaltar mi alegría, además de compartir con otras muchas historiadoras que son verdaderas maestras para mí y referencia, y también estar aquí con algunas otras historiadoras más jóvenes, como Claudia Jareño, que bueno, es un placer encontrarme con todas estas personas con las que comparto intereses intelectuales, ¿no? Pero voy a intentar resumir mucho, porque no sé cuánto tengo, media hora como máximo, y voy a intentar sintetizar todo esto que he escrito aquí, ¿no? Lo primero que quiero decir es que vivimos, y no digo nada nuevo, vivimos tiempos convulsos, ¿no?, en los que la palabra comunista se utiliza como arma arrojadiza por parte de la derecha populista, ¿no? Sin embargo, nadie que tenga una mínima buena fe y algún conocimiento puede negar que el gran partido de la oposición antifranquista fue el PC, ¿no? Los comunistas fueron los grandes protagonistas de la lucha contra la dictadura. Pero ¿qué ocurre con las comunistas? Bueno, pues quizá con las comunistas nos enfrentemos a un territorio mucho más inexplorado, ¿no? Resulta sorprendente cuando nos aproximamos a las monografías sobre el antifranquismo, el escaso espacio que se dedica a las comunistas como protagonistas, como sujetos activos de esta oposición. Es verdad que hay una gran cantidad de artículos ya que hablan sobre la militancia de las mujeres en el PC, que hablan sobre la movilización femenina contra la dictadura, pero en esas síntesis, en esas monografías, sigue siendo alarmante la ausencia de las mujeres comunistas, ¿no? Más alarmante aún es cuando nos aproximamos a las historias del PC, en las que de pronto desaparecen esas camaradas mujeres que tanto hicieron por la historia del partido, que tantos servicios prestaron al partido. No creo que sea exagerado en ningún caso decir que la historia del antifranquismo y la historia del PC tiene una deuda con las mujeres en general y con las comunistas en particular. ¿Pero qué ocurre cuando hablamos de la historia del feminismo? Pues ocurre algo parecido. De pronto en las historias del feminismo las comunistas ocupan un lugar conflictivo. Ocupan un lugar conflictivo porque durante mucho tiempo en la construcción de estas síntesis sobre el feminismo se impuso, diríamos, la versión o la visión del feminismo radical, ¿no? ¿Y qué decían quienes desde el feminismo radical, con todo su derecho, relataban o hacían una crónica del feminismo en el tardofranquismo y la transición? Pues en primer lugar se planteaba
un error conceptual, desde mi punto de vista, que era señalar que el feminismo empezaba en España en 1975. Con esta cronología quedaban fuera todas aquellas mujeres, y en concreto las militantes del Movimiento Democrático de Mujeres, esa organización femenina, en principio creada, auspiciada por el Partido Comunista, quedaban fuera de la cronología del feminismo. En el mejor de los casos, las militantes del MDM entraban a formar parte de lo que podríamos denominar una especie de prehistoria del feminismo de segunda ola. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, desde esta visión del feminismo radical, el Movimiento Democrático de Mujeres se ha definido como una organización meramente instrumental del PC que defendió los intereses del partido y no los intereses y las necesidades de las mujeres, ¿no? Apunto estas dos cuestiones, la ausencia de las mujeres comunistas en la historia del antifranquismo y la ausencia o la difícil ubicación de las mujeres comunistas en la historia del feminismo, porque están relacionadas con la cuestión fundamental que voy a tratar en esta ponencia, que es la cuestión de la identidad. La construcción, la compleja construcción identitaria de estas mujeres comunistas que comenzaron a caminar con mucha dificultad en lo que yo llamo un viaje tortuoso por la senda del feminismo. Un viaje tortuoso y laberíntico. Y utilizo la palabra laberinto porque para las mujeres que decidieron militar en el Partido Comunista, que construyeron su cultura política dentro de ese ámbito que era el comunismo, no les fue fácil ni ser comunistas ni ser feministas. Pero es que además, cuando intentaron combinar las dos cosas, ser comunistas y feministas, la cosa se complicó aún más, ¿no? Para intentar, a ver si me apaño con esto. ¿Por qué no pasa? Simplemente pulso y... ¡pum! No, ahí... Ah, bueno. Un momento. Debería... Ah, y si doy ahí... Es aquí. Perdón. Ahí... Ah, vale. Vale. Para intentar explicar esto, esta difícil construcción identitaria, voy a hacer referencia a tres dificultades. Y utilizo la palabra dificultades porque era una palabra que se utilizaba mucho en los documentos de los grupos de mujeres. Tres dificultades voy a analizar rápidamente. Primero, la dificultad de ser mujeres militantes en el PC, primera dificultad. Segunda dificultad, la de ser feministas en el PC. Y tercera dificultad, la de ser comunistas en el movimiento feminista. Van a ser tres barreras que van a tener que afrontar estas mujeres que crecen políticamente en la cultura comunista, pero de pronto se internan en la senda del feminismo. Comencemos con la primera, la dificultad de ser mujer militante en el PC. Como a los militantes varones del PC, las comunistas no lo tuvieron fácil. Y no lo tuvieron fácil porque estuvieron expuestas a la represión franquista. Y lo que eso conllevaba, ¿no? Durante la dictadura. Pero es que además de esta dificultad tuvieron que hacer frente a otras. Voy a destacar una, que fue la que yo creo que afectó de manera importante en la construcción de su identidad comunistas, el sentirse relegadas por el partido. El sentirse militantes de segunda fila. Es verdad que muy pocas de ellas levantaron la voz. Es verdad que no fueron muchas las que se atrevieron a protestar y escribir cartas, como veremos ahora, a la dirección del Partido Comunista quejándose de esta discriminación que sufrían en el partido. Pero lo que sí es cierto es que se fue construyendo un malestar que fue extendiéndose como una mancha de aceite. Ese malestar sin nombre a veces, ¿no? Pero que algunas intentaron ponerle nombre, ¿no? Ese malestar ya era evidente cuando en 1965 se crea el Movimiento Democrático de Mujeres por un puñado de mujeres comunistas, entre las que destacaron dos.
Dulcinea Bellido y Carmen Rodríguez, dos mujeres que ya despuntaban en el partido, pero que además tenían una ligación muy estrecha con este porque eran esposas de dos destacados dirigentes comunistas en esos momentos, además encarcelados, Luis Lucio Lobato y Simón Sánchez Montero. Cuando se crea el MDM, el PC da el visto bueno rápidamente a esta organización, que es fruto de la iniciativa de mujeres comunistas, porque el PC tenía mucho interés en crear un frente femenino, eso que en la época se llamaba el Frente Femenino. Un frente femenino fundamentalmente para agitar los barrios y para convertir los barrios obreros en un foco de conflictividad para la dictadura, ¿no? Por tanto, el Partido Comunista va a animar a todas sus militantes mujeres, a mujeres próximas al partido, a esposas de militantes que no militaban en el partido, para que se integraran en los grupos del Movimiento Democrático de Mujeres que van a ir surgiendo por distintas ciudades españolas, ¿no? El problema va a surgir cuando ese malestar difuso, que digo, se estaba extendiendo ya entre muchas militantes por sentirse relegadas dentro del partido, por sentir que se les asignaban siempre tareas auxiliares, que no se les ponía fácil en su ascenso hacia puestos de alguna notoriedad dentro del partido. Ese malestar comenzó a debatirse en los grupos del MDM y esto ya comenzó a crear algún conflicto. Y sobre todo los conflictos se agravaron cuando de este debate surgieron críticas a las prácticas patriarcales muy habituales en el Partido Comunista, ¿no? Cuando hacía menos de un año de la creación del Movimiento Democrático de Mujeres, el PCE organizó en Francia, en 1965, un coloquio al que llamó La Mujer Española. Una reunión con la que el partido pretendía renovar los planteamientos en relación a eso que en la época se llamaba la cuestión femenina, todavía dentro del Partido Comunista. Y de alguna manera era también un espacio para intentar canalizar ese malestar que ya detectaba la dirección del Partido Comunista. A ese encuentro, en el que van a participar 3 destacados dirigentes de la dirección del partido, van a participar Ignacio Gallego, Manuel Azcárate y Antonio Mige, van a ser invitadas distintas militantes, por supuesto, del exilio, pero también algunas del interior de España que se van a desplazar a Francia a este encuentro. La transcripción... Es que no me apaño con la izquierda, es que soy diestro a más no poder. La transcripción de este coloquio, que se va a publicar unos meses después en la revista teórica del Partido Comunista Nuestra Bandera, es de sumo interés. Es tremendamente interesante porque vemos cómo aflora el malestar, del que os estoy hablando. Cómo hay algunas intervinientes que dejan claro que el partido tiene que cambiar su rol con respecto a esas militantes mujeres que eran denominadas en esos documentos. He traído aquí la intervención de una de las participantes en el coloquio. Las participantes aparecen con nombre y a veces una inicial del apellido o la ciudad de la que vienen, y esta es la camarada Margarita. Y la camarada Margarita dice: debemos proponernos, ¿por qué no?, traer al partido a esa masa de mujeres combativas, a las obreras de vanguardia concretamente, y para ello nuestros camaradas hombres deberían tener más confianza en la mujer, darles más tareas responsables. Algunas se abren paso sin esa ayuda, a base de un gran esfuerzo personal por su parte. Hay que valorar a la comunista militante, a lo que da y a lo que podría dar. Colocarla en su sitio, estimarla, no hacerle sentir esa cosa que algunos hombres expresan. Muchas veces las mujeres se sienten subestimadas y carecen del estímulo para realizar tareas para las cuales son capaces. Está claro, ¿no? Está claro que hay un malestar entre la militancia femenina, ¿no?
Sin embargo, a pesar de las buenas palabras que van a pronunciar en sus respuestas los camaradas Gallego y el resto de los miembros de la dirección del Partido Comunista, las cosas van a cambiar muy poco después de este coloquio. Podríamos decir que nada. 6 años después... Pues, por favor, qué torpe soy. 6 años después de este coloquio, una de las más destacadas militantes del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia, Rosalía Sender, y también miembro de la dirección del partido en esta ciudad, va a enviar una carta, nada más y nada menos, más que una carta, un informe, a la dirección del Partido Comunista del País Valenciano, en 1971. En este informe, Rosalía Sender, que era una mujer que se caracterizaba por decir las cosas bastante claras, de no morderse la lengua, se lamentaba del machismo de sus camaradas, se lamentaba del lugar subalterno al que eran condenadas en la militancia. Y les decía esto tan claro que os he traído en este PowerPoint. Les dice a sus camaradas: presumir de ser muy machos es en cualquier hombre corriente una prueba de atraso mental, pero en un comunista es una prueba de egoísmo y eso se debe corregir. Es difícil hablar más claro. Lo que está diciendo, entre otras muchas cosas en este informe, que pretendía Rosalía Sender que fuera un documento de trabajo, que fuera leído por la dirección, corregido si era necesario en algunos aspectos, porque ya sabía de su carácter, de alguna manera depurado por la dirección del Partido Comunista del País Valenciano, pero después su intención era que este informe se divulgara entre la militancia y se abriera con él un debate en torno al lugar que debía ocupar la mujer comunista dentro del partido, ¿no? Esto no va a ocurrir nunca. Esto no va a ocurrir nunca y la dirección del Partido Comunista del País Valenciano va a dar la callada por respuesta y no va a hacer nada con este informe, le va a meter en un cajón. Pero lo que está denunciando en él Rosalía Sender, aparte de esto que dice con claridad en este texto que hemos leído, lo que está planteando es una crítica muy directa a la división en esferas dentro del Partido Comunista. Una crítica muy directa a ese reparto de tareas que se había producido dentro del partido, que tan útil había sido al PC y tan cómodo para sus militantes varones. Lo que está planteando, desde una lógica que ni siquiera es de feminismo de segunda ola, ni mucho menos, sino que es una apelación a la coherencia del propio militante marxista, ¿no? Lo que está planteando es algo tan aparentemente poco revolucionario como la necesidad de repartir las tareas domésticas. También en casa del revolucionario, también en casa del militante antifranquista. Y escribe esto: es cierto que se habla mucho de ayudar a la mujer en sus quehaceres hogareños. Incluso hay camaradas que de vez en cuando le echan una mano, pero eso, de vez en cuando. Hay que deshacer este mito de la esclava de la casa. El hogar es una casa colectiva, en el que todos deben participar. Debe ser una pequeña comuna, cada cual debe responsabilizarse de una tarea. No se es comunista de tal hora a tal hora y se deja de serlo cuando se entra en casa, como quien se quita el abrigo para luego enfundarse en un comodismo burgués. Está haciendo una crítica frontal a esa división en esferas, a ese reparto de tareas que siempre beneficiaba a los varones. También va a dar la batalla dentro del partido, reivindicando una nueva forma de militancia femenina en él, la que sin duda fue la principal dirigente del MDM, del Movimiento Democrático de Mujeres, y una mujer también muy notable dentro del Partido Comunista, Dulcinea Bellido.
Dulcinea Bellido es una mujer tremendamente interesante, contradictoria, poliédrica, que merecería una biografía. Dulcinea Bellido representa esa identidad herida de muchas mujeres comunistas. Fue la prototipo de activista que lo dio absolutamente todo por el partido, que vivió durante años, durante muchos años, marcada por la precariedad y por el estigma que tuvieron que soportar otras mujeres de preso como ella, pero que además se lanzó a la aventura del movimiento democrático de mujeres, intentando demostrar que las mujeres podían hacer cosas interesantes para el partido y para la sociedad, y además se reivindicó como dirigente. Es decir, estos serían como los tres planos en los que trató de proyectarse Dulcinea Bellido. Una mujer valiente, dispuesta a lanzar desafíos, dispuesta a cuestionar las políticas, diríamos hoy, de género del Partido Comunista, pero a la vez una militante disciplinada, dispuesta a acatar las decisiones del partido, aun cuando estas decisiones fueran en contra de sus convicciones. Bellido siempre vivió atrapada en esta contradicción, ¿no? Y quizá por eso, creo yo, planteo yo en mis trabajos, que se empeñó tanto en la tarea de crear esa organización de mujeres, de fortalecer un movimiento de mujeres que demostrara al partido la utilidad de las mujeres. La utilidad de las mujeres a la hora de levantar a los barrios, la utilidad de las mujeres a la hora de servir de apoyo en infinidad de tareas, abanderar la lucha a favor de la amnistía. Pero claro, Dulcinea Bellido esperaba cosas a cambio. ¿Qué esperaba del partido? Pues esperaba que, primero, el partido reconociera ese trabajo que estaban haciendo los grupos de mujeres. Segundo, que el partido promocionara a sus activistas más destacadas. Tercero, que el partido prestara atención a las demandas de las mujeres y las incorporara a sus plataformas reivindicativas y a sus propuestas programáticas. Cuando la dictadura llegaba a su fin, las mujeres que, como Dulcinea Bellido, habían esperado esto del partido, comenzaron a pensar o comenzaron a sentir que todo ese trabajo hacia adentro que habían hecho del partido, todo ese trabajo de concienciación que trataron de hacer durante 10 años, intentando convencer a sus camaradas varones de que si se quería construir una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres había que predicar con el ejemplo, pues comenzaron a sentir que habían fracasado en ese trabajo hacia adentro. Y comenzaron a sentir esa frustración que genera esa sensación de haber perdido el tiempo o de haber empleado tantas energías en algo que no ha dado los resultados deseados. Aquí tenemos a Dulcinea Bellido, una líder indiscutible en la lucha a favor de los presos, a favor de la amnistía. Aquí la tenemos cuando Luis Lucio Lobato sale de la cárcel en el año 76. Fue el preso que estuvo más años en las cárceles franquistas después de Marcos Ana. Pero no solo fue Dulcinea Bellido quien se hizo eco de este malestar y lo denunció. En 1975, el PC convocó otra reunión. Cuando había malestar entre los grupos de mujeres, el PC convocaba reuniones. En este caso, fue una reunión del Comité Ejecutivo Ampliado al que se invitó a camaradas del Movimiento Democrático de Mujeres, es decir, a comunistas que militaban en el MDM. En esta reunión, en la que participa también Dulcinea Bellido, sin embargo, quien levantó la bandera de esta reivindicación del trabajo de las comunistas fue otra destacada militante del MDM y también comunista, Mercedes Comabella. Mercedes Comabella, tras volver en su discurso
a detallar todas las discriminaciones que estaban sufriendo las mujeres en el partido, lanza una advertencia. Una advertencia que demuestra este cansancio y esta sensación de fracaso después de 10 años de concienciación dentro del partido. Y les dice Mercedes Comabella a sus camaradas, les dice que si no estaban dispuestos a hacer nada, serían las propias comunistas quienes lucharían para conquistar nuestra propia dignidad dentro del partido como mujeres y como comunistas. Detrás de estas palabras de Mercedes Comabella hay esa demostración de que ese lugar marginal al que se condenaba a las militantes comunistas dentro del partido tenía un impacto muy intenso en su identidad como comunistas. Era una afrenta en su identidad como comunistas que estaban dispuestas a darlo todo por el partido. Pero también, detrás de esa especie de ultimátum que da Mercedes Comabella, hay una nueva beta ideológica, que es la del feminismo. La del feminismo de segunda ola con el que están entrando en contacto estas mujeres, con el que ya han entrado en contacto años atrás mujeres como Mercedes Comabella. Y es entonces cuando abordo la segunda cuestión de la que he venido a hablar aquí. He hablado primero de la dificultad de ser mujer y comunista, ahora voy a hablar de la dificultad que significa ser feminista dentro del PC. Teniendo en cuenta el componente patriarcal del Partido Comunista, resulta obvio pensar que surgirán muy pronto roces, enfrentamientos, cuando algunas de estas mujeres comunistas, no todas, no todo el MDM evolucionó evidentemente hacia el feminismo, sino que fueron una élite, el grupo de las mujeres más concienciadas, sus dirigentes, pero van a surgir roces muy pronto cuando estas mujeres comunistas se internen por la senda del feminismo, comiencen a descubrir ese feminismo de segunda ola que algunas van a rechazar, pero otras van a integrar dentro de su cultura política comunista, van a intentar integrarlo, ¿no? Al principio son pequeñas escaramuzas, ¿no? Como cuando en los boletines del Movimiento Democrático de Mujeres, aquí tenéis algunos, La mujer y la lucha, el boletín más importante de todos, el que se editaba en Madrid, que después, a partir del año 76, dándose cuenta de un error conceptual importante, cambian la cabecera de La mujer y la lucha por la mujer y su lucha, que quiere decir algo, quiere decir que ya han dado un paso de gigante en esa construcción de su identidad feminista. Pero aquí tenemos Avanzando, que era el boletín de Valencia, Mundo Femenino, que a Marisa Castro le parecía, una de sus dirigentes, un título horroroso, pero que bueno, no logró que se cambiase. A Muller e a Loita en Vigo, Espiral en Santander, que fue un número muy, muy efímero. Bueno, lo importante es, y lo que estaba contando es cómo en estos boletines se comienzan a hacer reivindicaciones muy sutiles, incluso timoratas, de la labor de las sufragistas. Digo que es una pequeña escaramuza porque reivindicar a las sufragistas a finales de los 60, principios de los 70, resultaba algo incómodo para el Partido Comunista, en tanto en cuanto la lógica o el discurso oficial del partido era que las sufragistas eran unas señoras burguesas y desocupadas, ¿no? Unas enemigas de clase, en definitiva. Sin embargo, de las escaramuzas se pasará al enfrentamiento y la reacción por parte del partido cuando en estos círculos del MDM se empiece a leer pues, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, La mística de la feminidad de Betty Friedan, que les encantó. Incluso hay referencias en los boletines a algunos artículos dedicados a la mística de la feminidad. O cuando lean Política sexual, o cuando lean algunos fragmentos, algunos artículos en relación a la liberación sexual. En ese momento la reacción del partido sí que se convierte en una reacción fuerte. Comienzan a surgir lo que yo he denominado en algunos trabajos los conflictos de género entre camaradas.
Algunos miembros de la dirección del PC de distintas regiones comienzan a plantearse si tiene sentido seguir apoyando una organización que plantea problemas al partido, que genera conflictos dentro del partido, pero que además genera incluso conflictos dentro de las familias comunistas, porque empiezan a llevar a sus familias algunos de los debates estas mujeres que se plantean en los grupos de mujeres. Paradójicamente, en cambio, estos conflictos van a coincidir precisamente con la extensión y la expansión del movimiento democrático de mujeres. Como ha dicho antes Rosario, incluso con el aumento de la pluralidad de estos grupos de mujeres, porque se integran en ellos, a partir de esa base inicial de comunistas, mujeres del catolicismo progresista y mujeres de otras culturas políticas de la izquierda, ¿no? De manera que, ante esta realidad, el Partido Comunista va a continuar apoyando al movimiento democrático de mujeres, por más que le genere problemas en algunos lugares, ¿no? Apoya al MDM porque el MDM está haciendo un buen trabajo en los barrios, y esto da visibilidad también a los comunistas. Y además apoya al MDM porque la dirección del Partido Comunista está bastante segura de la lealtad de estas militantes comunistas que dirigen el MDM. Heridas o no, heridas en su identidad comunista o no, son mujeres que demuestran por activa y por pasiva su lealtad al Partido Comunista. Dulcinea Bellido es, además, la pieza de clave o la clave del arco de esta estrategia. Dulcinea Bellido podía ser el ariete contra el partido, la mujer que criticase las políticas patriarcales del partido, pero a la vez podía funcionar, y funcionó en muchos casos, como el amortiguador. El amortiguador en los conflictos que se generaban entre los grupos de mujeres del MDM y el propio Partido Comunista, ¿no? Bueno, no puedo extenderme mucho en esto, pero simplemente decir que el movimiento democrático de mujeres va a seguir creciendo, y va a crecer en lo que podríamos decir, y como se decía en la época, en el lenguaje de la época, en tres frentes. Por un lado, el frente de la solidaridad. El MDM va a tener grupos específicos dedicados al apoyo a los presos. En conjunto va a desarrollar una labor interesantísima en la lucha a favor de la amnistía. Van a ser diríamos, el motor de esta lucha a favor de la amnistía. Van a criticar, por supuesto, la represión policial, cuando hay huelgas, detenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el primer frente. Un segundo frente de actuación del MDM fueron los barrios, la movilización vecinal, como también ha dicho Rosario Ruiz Franco, movilizando a trabajadoras, pero sobre todo a amas de casa, alrededor de unas reivindicaciones concretas que tenían que ver con la mejora de las condiciones de los barrios, reivindicando equipamientos e infraestructuras para estos barrios, ¿no? No eran reivindicaciones específicamente feministas, pero que sí redundaban en la mejora de las condiciones de vida e indirectamente también en las condiciones de vida de las mujeres. Y por último, el tercer frente era el feminista. ¿Qué pretendían desde el frente feminista? Pues se pretendía plantear y promover la reflexión en torno a las desigualdades que sufrían las mujeres, que esta reflexión se irradiase en todos los ámbitos en los que actuaba el MDM, y algo muy importante, que esta reflexión llegase al Partido Comunista. Fuera el vehículo a partir del cual tenemos que ir terminando. Bueno, me salto cosas. Todo este activismo hace que el Movimiento Democrático de Mujeres sea la principal organización que está caminando por la senda del feminismo al terminar la dictadura. No se entienden las primeras jornadas por la liberación de la mujer, celebradas a comienzos de diciembre de 1975, sin la capacidad organizativa y sin la capacidad de movilización del movimiento democrático de mujeres, ¿no? Es realmente esencial
su participación en estas jornadas, por más que le llovieran las críticas desde otros ámbitos del feminismo, ¿no? De alguna manera se estaba cumpliendo el sueño de Dulcinea Bellido. El sueño de Dulcinea Bellido era crear una gran organización de mujeres que le sirviera al Partido Comunista como referente feminista. De hecho, lo que plantea Dulcinea Bellido, y que para muchos era una misión imposible, era una estrategia que pasaba por fortalecer los grupos de mujeres, por hacer del MDM el planificador de la estrategia feminista del PC, y porque el PC, a cambio, designase al MDM como su interlocutor en el movimiento feminista. Y todo esto exigiéndole al PC que respetase la autonomía del movimiento. Digo que para muchos esto era algo de imposible consecución. Sin embargo, no era tan extraño. Lo que estaba reclamando Dulcinea Bellido era el mismo modelo de relación que existía entre comisiones obreras y el Partido Comunista. ¿Cuál es el problema? Que lo que sí acepta el Partido Comunista en relación al movimiento obrero no lo acepta cuando se trata de una organización de mujeres. Aunque se le dice al MDM que se va a respetar escrupulosamente la autonomía del movimiento porque hay que distinguir lo que es un partido de lo que es un movimiento de mujeres, el PC va a tener siempre la tentación de intervenir en la vida interna, en los conflictos que surgen en el movimiento democrático de mujeres. La ruptura definitiva, sería muy largo de contar todos los conflictos, todos los entresijos de estos conflictos entre la Organización de Mujeres y el PC, llegaría a partir de la aprobación de la Constitución en 1978. Insisto, no puedo detenerme en esto, pero después de esa fecha, y al comenzar ya los años 80, muchas militantes comunistas que se han internado por la senda del feminismo van a tener que elegir o el feminismo o el partido. Y va a ser una decisión tremendamente dolorosa, tremendamente dolorosa. Y me queda la última, aquí he puesto un montón de cosas, el último aspecto que quiero tratar con vuestro permiso, aunque me pase 2 minutos más, que es la dificultad de ser comunistas en el movimiento feminista. Este es el tercer gran obstáculo que van a tener que vencer las feministas comunistas, porque van a ser muy mal aceptadas por el movimiento feminista durante la transición. Van a ser consideradas una mera correa de transmisión del Partido Comunista. Y paradójicamente van a ser rechazadas tanto por los grupos de mujeres que van a ir creándose a partir de los partidos de la extrema izquierda. Por cierto, los partidos de la extrema izquierda crean grupos de mujeres que se parecen, son clones del MDM en muchos casos, pero desde estos grupos de la extrema izquierda que crean sus propios grupos de mujeres, se acusa al movimiento democrático de mujeres de no ser una organización revolucionaria, de estar reproduciendo modelos del feminismo reformista y burgués. Sin embargo, desde el otro lado, desde el feminismo radical, la crítica va a ser aún más dura. Lidia Falcón, sin duda una de las históricas del movimiento feminista español, representante de los colectivos feministas radicales, una de las voces más autorizadas de estos grupos, va a definir en el momento y después en sus obras sobre esa época muy duramente a las militantes del MDM, a las comunistas del MDM. Las va a definir, o va a definir el Movimiento Democrático de Mujeres como la sección femenina del PC, y a sus militantes como un grupo de adoradoras de Engels que trataban de desactivar el verdadero feminismo para poner la movilización femenina al servicio de un partido que no tenía ningún interés por cambiar el orden patriarcal. Eran, por tanto, la correa de transmisión del PC y
las militantes del MDM no eran otra cosa que unas comunistas disfrazadas de feministas. A pesar de todo esto, a pesar de todas las críticas, hay que decir que el Movimiento Democrático de Mujeres va a participar en las principales plataformas feministas durante la transición. No desaparece, porque claro, el drama del MDM es que es considerado prehistoria del movimiento feminista, en el mejor de los casos, decía. Por tanto, como es prehistoria, desaparece a partir de 1975, según las interpretaciones tradicionales, ¿no? Pero es que cuando vamos y vemos las imágenes de las grandes campañas feministas de la transición, vemos una y otra vez fotos de militantes, de mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres. Vemos a Merche Comabella, vemos a Rosalía Sender, vemos cómo el Movimiento Democrático de Mujeres participa en la campaña a favor de la despenalización del adulterio. Vemos cómo participa activamente con otras organizaciones feministas en la campaña para la aprobación de una ley justa de divorcio, justa para las mujeres. Aquí vemos a Merche Comabella encabezando la manifestación a favor del divorcio. Vemos que participan en las campañas de planificación familiar, para que se creen en los barrios centros de planificación familiar. Vemos nuevamente a Merche Comabella participando en las campañas a favor del aborto. Es decir, participaron en todas las plataformas feministas importantes y en todas las campañas feministas. Es cierto que el Movimiento Democrático de Mujeres planteó un feminismo de segunda ola mucho menos radical, mucho menos atractivo, mucho menos audaz que el que plantearon los colectivos feministas radicales. Pero plantearon un feminismo social y de clase, desde mi punto de vista, necesario, porque conectaba con las necesidades y los intereses de millones de mujeres de las clases populares. Es cierto también que esta doble identidad, que esta doble militancia feminista y comunista va a hacer que caigan en muchas contradicciones en determinados momentos, que caigan en algunas trampas, que cometan errores que ellas mismas reconocen ahora, después de tantos años. Pero lo peor de todo no fueron los errores. Lo peor de todo fueron las rupturas. Porque dentro del movimiento feminista las pugnas fueron muy duras, fueron muy intensas y las rupturas fueron lo más doloroso por el que tuvieron que pasar estas mujeres que habían luchado tanto por construir su identidad comunista, por construir también sus aprendizajes feministas. Rupturas con parejas, con compañeros y compañeras de partido, rupturas también con aliadas dentro del movimiento feminista. Por tanto, para terminar, simplemente me gustaría hacerlo con una reivindicación, y es que poco a poco estas mujeres que tanto dieron por la democracia, tanto dieron por la construcción de una movilización feminista en la transición, que tantos combates dieron a favor de las mujeres, en algún día, en algún momento, seamos capaces entre todos y todas de restituirlas a esos lugares que merecen tanto en la lucha antifranquista como en la historia del feminismo. Muchas gracias.